Ahora sí, vamos a empezar con nuestros trabajos regulares. Nuestro compañero Manuel Ibáñez va a exponer uno de los mitos de Platón, el mito del carro alado. Manuelito, tienes el uso de la palabra, los demás apagamos nuestros micrófonos para poderlo escuchar bien. Buenas noches ante todo, compañeros capitulares. Buenas noches, muy excelente compañero César Bazán Naveda. Lo mismo que a nuestro segundo principal, Javier Ortega. Y a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por permitirme hablar sobre este tema del mito del caballo alado. Y quiero hacerles recordar que los mitos que nos ha dejado Platón son muy breves, son muy cortos. Pero dentro de esa brevedad nos deja para hacer un sinfín de preguntas que hasta la fecha, después de haber pasado tantísimos años, nos hacemos, porque es el denominador y es el común de nuestros días. Porque dentro de cada mito que él nos hace mención, está reflejada parte de nuestra vida. Yo le pido por favor a Gabriel si nos puede apagar los micrófonos a los hermanos porque hay uno que está prendido. Muchas gracias. Esta noche me ha tocado a mí hablar sobre el mito del caballo alado, perdón, del carro alado. Quiero hacerle mención, y como todos lo sabemos, que el mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa. Es una tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnaron de forma simbólica fuerzas de la naturaleza. Y eso es lo que hace Platón con los mitos, que nos narra, que nos cuenta, para que aparte de la explicación que nos dio, pues cada uno de nosotros busque una respuesta y que esta respuesta o verdad relativa pueda ser aceptada en muchos de los casos. Es así que nace el mito del carro alado, como hasta el momento hemos escuchado. Los mitos que narra Platón son muy breves, pero muy ricos en el aspecto filosófico y en el libre pensar o imaginación. Y con el libre pensar e imaginación nos invita a dar puntos de vista diferentes, pero con un solo objetivo, de hacernos ver en lo cotidiano que están muchas veces las respuestas y que son muchas las veces las que queremos ignorar por A o B motivos. El mito del carro alado es una parábola para explicarnos las distintas partes del alma y las relaciones que guardan entre sí. Y explicar el alma es un tema muy complejo, pero decir a qué se parece es más sencillo. Platón, a través de una analogía, explica cómo es el alma. El alma se parece a un carro alado, tirado por dos caballos. Lo que estoy describiendo es lo que yo estoy resumiendo de esa pequeña lectura. Repito, el alma se parece a un carro alado, tirado por dos caballos y dirigido por una auriga. ¿Qué es el auriga? Es un cochero, es el piloto, conductor, lo que ustedes le quieran llamar. ¿Qué simboliza? El alma racional. Es el que dirige los caballos con el látigo. Y hay dos caballos, uno blanco y uno negro. El caballo blanco es un caballo hermoso, bueno, manso, con todas las mejores cualidades habidas en el animal. El caballo negro es el malo, es el feo, es el difícil de controlar, en fin, el que tiene el cúmulo de defectos habidos y por haber. Las tres imágenes, el auriga, el caballo blanco
y el caballo negro se corresponden a cada una de las tres partes del alma. El caballo negro es la parte concupiscible, la que persigue los placeres inmediatos. ¿Qué es concupiscible? Nos hace referencia de lo que es digno, merecedor a lo que es deseado, codiciado, anhelado, querido, ambiciado, en fin. Eso es concupiscible. El caballo negro representa nuestras pasiones irracionables, que son tan difíciles de encontrar y que muchas veces nos llevan a la deriva, a la incertidumbre. Nuestros apetitos sensibles por la comida, la bebida, el sexo y etcétera, etcétera. El caballo blanco, en cambio, es la parte que corresponde a nuestras pasiones racionales. ¿Cuál sería una pasión racional, por ejemplo? Pues la indignación. La indignación justa, cuando nos indignamos ante una injusticia. ¿Qué es lo irascible? Es susceptible, perdón, la diferencia entre el caballo negro y el caballo blanco, entre nuestras pasiones irracionales, es el que, perdón, disculpe, por favor. Disculpen, por favor. El caballo blanco, en cambio, es la parte que corresponde a nuestras pasiones racionales. ¿Cuál sería una pasión racional, por ejemplo? Pues la indignación justa, cuando nos indignamos ante una injusticia. La diferencia entre el caballo negro y el caballo blanco, entre nuestras pasiones irracionales, es que el primero, el caballo negro, nos atonta, nos descontrola, mientras que el segundo, el caballo blanco, nuestras pasiones racionales, nos da un acceso completo a la realidad. El caballo negro nos ciega, nos hace descarrilar, mientras que el caballo blanco nos ayuda a hacer cargo de las cosas. ¿Cómo nos daríamos cuenta de una injusticia si no nos indignamos ante ella? Pues ante este tipo de respuestas emocionales que tienen un carácter más moral, que le corresponden al caballo negro, se refiere Platón con la imagen del caballo blanco. Y el auriga simboliza la razón, el que dirige. Uno de los mensajes claros de la alegoría es que la razón tiene que dirigir el conjunto. A la razón le corresponde gobernar y llevar las riendas del carro. La cosa es que la razón no está sola en el alma. Quisiera hacer una analogía, si me permite, muy excelente compañero. Nuestro gran principal, el muy excelente compañero, vendría a ser la auriga, porque él es el que nos está dirigiendo. Y dentro de ellos, nosotros podemos compararnos, disculpen la comparación, entre que somos caballos blancos y un grupo somos caballos negros, por las diferentes ideas que ambos tenemos. Pero el principal objetivo es llegar al raciocinio perfecto. Entonces, la cosa es que la razón no está sola en el alma, sino que se encuentra con otras dos partes. Sin los dos caballos, la razón no podría llevar al carro a ningún sitio. Pero tiene que tener en cuenta que uno de los dos caballos es más difícil que controlar el otro. Planteada esta imagen, el mito continúa. ¿Cómo sabemos? Como sabemos, nuestras almas, para Platón, no empieza a existir con el cuerpo, sino que ya existían antes. ¿Dónde? En el mundo de las ideas. Nuestra actividad consistía en seguir a los dioses en un recorrido circular en el que ascendíamos hasta llegar al punto más álgido, donde podíamos llegar a ver más allá las ideas, la idea del bien, de justicia y de belleza. La clave es que en esa contemplación, en el punto
más alto del recorrido, solo nos podíamos mantener en un pequeño, solo nos podíamos mantener un pequeño rato. Y entonces veíamos obligados o nos veíamos obligados a volver a bajar y volver a subir. Pero lo repetíamos porque no hay nada que nos colme de mayor felicidad que la contemplación de las ideas. Es decir, podemos llegar a un éxtasis cuando tenemos queremos que nuestra idea se concretice. Llegamos a tal punto que esa excitación o como la podemos llevar, nos lleva hasta un límite y después nuevamente descendemos y nos tranquilizamos y esa idea la volvemos más racional, porque si en el momento de que sale esta misma, solamente llega a ser eso, una idea, pero cuando lo llevamos a la realidad, la idea que es concreta también nos colma de cierta felicidad, pero nos pone en el lugar que siempre deberíamos de mantenerlo, en el tema racional. Digo, continúo. Como sabemos, nuestras almas para Platón no empieza a existir con el cuerpo, sino que ya existían antes. ¿Dónde? En el mundo de las ideas. Nuestra actividad consistía en seguir a los dioses en un recorrido circular, el que ascendíamos hasta llegar al punto más álgido, donde podíamos llegar a ver más allá, la idea del bien, de justicia y de belleza. La clave es que en esa contemplación, en el punto más alto del recorrido, solo nos podíamos mantener un pequeño rato y entonces nos veíamos obligados a volver a bajar y volver a subir. Pero lo repetíamos porque no hay nada que nos colme de mayor felicidad que la contemplación de esas ideas. Las ideas son en sí mismas el objetivo máximo de nuestros deseos. Son todo lo que nuestro corazón anhela, el bien, la belleza, la justicia, todo aquello que para nosotros es hermoso, es justo. En uno de estos recorridos nuestro caballo negro se descontrola y el auriga es incapaz de mantenerlo a raya. Quiero hacer una analogía otra vez. Es como el tema de los hijos. Tenemos nuestros hijos y nunca falta alguien que se pueda descontrolar. Entonces, el auriga, el padre, lo tiene que controlar con todo lo que la fuerza, no estoy hablando de una fuerza física, sino que con la fuerza racional lo pueda llevar a controlar. Pero a veces, por más que uno lo pueda controlar, esto se descontrola y se va y toma otro rumbo y toma otra vida, qué sé yo, ¿no? Como consecuencia, el carro pierde sus alas. O sea, como el auriga no pudo controlar, ¿no? El caballo pierde sus alas. Se precipita al mundo sensible, donde va a caer dentro de un cuerpo como si fuera una cárcel. En este sentido podemos decir que nuestra alma está en el mundo sensible por culpa de un pecado, de una falta original, por haber dejado que el carro se descontrolara. El tránsito por este mundo sensible, en el que es imposible el conocimiento pleno y directo de las ideas, es una especie de castigo por esta falta. Pero también es una prueba para que nuestra alma se vaya purificando y se prepare a retornar al mundo de las ideas. En el alma ha caído en este mundo, pero anhela regresar al mundo en el que se encuentra, en el objeto máximo de sus deseos. En este mundo no encuentra la belleza en sí, sino que solo encuentra pequeñas y pobres imágenes que continuamente están remitiendo a más allá de las mismas. Pensemos así. Nosotros nos admiramos de todo aquello que llamamos bello. Una mujer, un hombre, una obra de arte, etc. E incluso hasta una acción. Todo esto
son realidades que nos transportan a otro mundo. Pero sin embargo, nos queda un regusto a la insuficiencia. Esa mujer bella, ese hombre bello, esa acción bella no es plenamente todo lo que queremos. Nunca nada bello nos basta del todo. Parece anunciarnos algo, prometernos algo, pero no nos las da. Otra analogía, y esto a veces nos ha causado gracia, ¿no? Cuando la mujer dice, yo estoy en espera de mi príncipe azul, y mi príncipe azul tiene que tener estas características. Y cuando aparece ese príncipe azul que tiene estas características, resulta que ese no es el tono de azul que quería. Quería otro tono de azul. Es como aquella persona, o como dicen, estoy en busca de mi media naranja. Oye, aquí está tu media naranja. Esta es tu media naranja. Sí, pero esa media naranja tiene muchas pepas. Pero yo quiero mi media naranja que no tiene pepas. O sea, nunca, por más bella que sea la persona o por más bella que sea la acción, nunca estamos contentos con lo que vemos. Siempre buscamos más allá de la belleza. Nosotros podemos admirar a una mujer bella. Como hombres que somos, contemplamos la belleza como tal. Pero de repente esa belleza para nosotros no es suficiente, porque no tiene las cualidades en sí que nosotros buscamos en ellos. Siempre hay un vacío, siempre hay algo que nos falta. A esta experiencia nos remite Platón. Esto es lo que está en la base de este mito y su teoría del alma y el mundo de las ideas. Ahora pensemos que alguien nos dijera que en otro mundo se encuentra no un montón de cosas bellas, sino la belleza en sí misma, pura en todo su esplendor, la belleza que estamos buscando en todas las cosas. ¿No te gustaría o no nos gustaría llegar a ese mundo y contemplar, aunque fuera por un instante, todo lo que nosotros buscamos? Pero el carro ha perdido las alas. ¿Cómo la vamos a recuperar? ¿Cuál es la propuesta de Platón? Pues Platón nos dice que el modo de regresar al mundo de las ideas es ejercitándose en todo lo posible en la filosofía. La filosofía es precisamente la disciplina que nos permite ir más allá del mundo sensible y que nos permite ver en cada cosa un reflejo de esas ideas, que son el objetivo máximo de nuestro deseo. Si trata de hacer un trabajo para ir dándonos cuenta poco a poco, perdón, se trata de hacer un trabajo para ir dándonos cuenta poco a poco de que aquello que no nos llama la atención es en un cuerpo bello o una acción bella, no es el que tiene de sensible, de material, de corpóreo, de temporal, sino de lo que tiene de bello, de lo que tiene de eterno, lo que tiene de imagen de la belleza en sí misma. No es, no es esta cosa concreta lo que yo quiero, sino lo que esta cosa me representa. Me recuerda quedarnos solo en el nivel de lo sensible. Sería como si alguien se quedara en el cuadro de su amado en vez de ir a buscarlo. Es decir, para mí esto es bello y lo deseo, pero no lo busco. Me quedo en la insatisfacción de quererlo encontrar. Pues esas son las cosas sensibles, un pálido reflejo de lo que realmente deseamos. Necesitamos, por lo tanto, de la filosofía, pero también necesitamos de la virtud. La virtud es lo que nos ayuda a controlar el cuerpo, a controlar nuestras pasiones irracionales. ¿Por qué el descontrol del caballo negro es lo que porque el descontrol del caballo negro nos ha llevado a esta situación? En el primer lugar, entonces,
necesitamos controlarlo y otra vez domarlo. Si seguimos este camino, al carro le volverán las alas. Hice la comparación con el hijo. Si nosotros no, que somos la auriga, no podemos controlar a uno de nuestros hijos, bueno, dejamos que el descontrol continúe. Pero si nosotros actuamos de manera más racional y volvemos a tener el control, esas alas que se nos habían perdido vuelven a crecer en nosotros y nos hace más fuerte. Entonces, si seguimos este camino, al carro le volverán las alas y crecer las alas, y estaremos en este modo preparados para el momento de la muerte, echar el vuelo y regresar a casa. Cuando digo esto es que ya tenemos nuestra tarea cumplida, nuestra misión hecha, concretada, y podemos decir, bueno, ahora sí puedo morir tranquilo, porque veo que he logrado mi objetivo y el objetivo trazado, o la idea que primero fue una cosa sublime, la concreticé. Ahora puedo descansar en paz. Por eso dice Platón que el filósofo no teme a la muerte, porque lleva toda su vida intentando separarse del cuerpo. Lleva toda su vida ejercitándose en la muerte, preparándose para morir. Y sabe además que con la muerte alcanzará el objetivo máximo de sus deseos, aquello que ha estado buscando toda su vida. En cambio, imaginémonos que nunca nos ejercitemos en la filosofía, que nunca trabajáramos por parte racional de nuestra alma. Estará la razón para gobernar el carro una vez nos muramos. Pues, obviamente que no. Es más, si nos hemos dejado guiar por el cuerpo, por nuestro caballo negro, una vez muramos, aquel que gobierne nuestra alma será precisamente el caballo negro, nuestras pasiones irracionales, y el que nos va a llevar todavía más profundo en lo sensible. El caballo negro nos hundirá más en lo corporal, incluso llevándonos a ocupar un cuerpo animal. En resumen, el mito del caballo alado, el mito del carro alado, el alma tiene tres partes: un lugar propio y su lugar propio. Su hogar es el mundo de las ideas, en el mundo sensible. Solo estamos de paso, preparándonos para volver a casa, y en esa preparación juega un papel insustituible la filosofía. Quisiera agregar algo más, si me lo permite, muy excelente compañero. Hemos escuchado de que hay un guía, que es el auriga, hay un caballo blanco y un caballo negro. El caballo blanco nos está demostrando, o nos quiere demostrar, que todo lo que es oscuro es malo y que todo lo que es blanco es bueno. Entonces, en la parte jocosa, yo diría que Platón ya empezó a hablar, pues, de ¿cómo se llama? De que, ¿cómo se le llama a aquellas personas que detestan la raza de otra persona? ¿Mm? ¿Cómo se les llama? Les pregunto. ¿Alguien me puede responder? ¿Cómo se le llama a aquella persona que detesta la raza de otra persona? Racista. Entonces Platón ya era racista. O sea, esa es la parte jocosa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos indica que el caballo blanco es el bueno, por ser hermoso, y el caballo negro es malo porque es negro, porque es oscuro. Ojo, no porque sea negro es malo, porque no todo lo que es oscuro es malo, porque dentro de la oscuridad también los masones caminamos, porque dentro de la oscuridad nosotros nos podemos reconocer. O sea, no porque sea oscuro sea malo, y no porque sea blanco sea bueno. No porque dicen, ¿no? Blanco que sube a un cerro es un médico que va a visitar a un enfermo. Y negro que sube con traje blanco es un heladero. No es así. Entonces, bueno, a mí no me tocó vivir en esos tiempos, pero yo les aseguro que por lo preguntón que soy y por lo observador que soy,
yo le hubiera dicho a Platón, tú eres racista. No puedes actuar de esa manera, no porque lo que oscuro siempre va a ser lo negativo. ¿Por qué? Porque en la luz, en las mañanas y en la luz del día, valga la redundancia, ¿no? Se cometen y se acciona de manera negativa. Y en la oscuridad, sí, pues muchos nos protegemos de ella. No porque esté oscuro, sino porque no queremos, nos da temor eso. Pero no es que sea malo, porque nosotros los masones trabajamos en la noche. Porque nosotros los masones nos conocemos en la noche. ¿Por qué? Por los signos que nos ha dado, por el toque que nos han dado. No todo es malo. No todo lo que se dice también hay que aceptarlo a pie juntillas. Nuestra oruga, ¿cómo se llama? Nuestra auriga, que aquí lo había anotado, nuestra auriga. ¿Quién es nuestra auriga en este momento? Es nuestro excelente compañero César Bazán Naveda. Y él nos está, pero por favor, él nos está conduciendo, nos está llevando a buen puerto. Pero si nos conduce mal, no es por culpa de él, sino por culpa de nosotros. O sea, el grado de responsabilidad caería en ambas partes. Porque él no supo controlar el grupo y porque nosotros nos desbocamos de tal manera que fuimos más fuertes que él. Pero si queremos hacerlo a él más fuerte, a él, a nuestro guía, tenemos que ser racionales. Y el hecho de ser, en mi caso, preguntón porque quiero saber, no significa que sea un caballo desbocado. Al contrario, todos tenemos derecho de preguntar. Todos tenemos derecho a que nuestras ideas se lleven a cabo. Todos nuestros ideales que podamos plantearle al mundo, todo lo que nosotros hablamos de que nosotros los masones somos así, eso deberíamos de demostrarlo. Créanme, compañeros, que los días miércoles para mí es una satisfacción tremenda, porque compartimos nuestras opiniones, porque aquí no nos distinguimos quién es el caballo negro y quién es el caballo blanco. Y esto es lo que está haciendo Platón con nosotros, ejercitando nuestra mente, preparándonos, sí, para pensar. Pero nuestra realidad actual es otra. No todo porque sea negro es malo, y no todo por lo que sea blanco es bueno. Ambos se necesitan de ambos. Eso es todo, muy excelente, compañero. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a nuestro compañero Manuel Ibáñez. ¿Algún comentario, pregunta, intervención, aclaración? Pueden prender su micrófono y hablar directamente. Pregúntenle a Manuel como él pregunta. Compañeros. A ver, nuestro compañero Luis Tipacti, entonces, luego nuestro compañero Luis Tejada. Bueno, primero hay que agradecerle a Manuel por este trabajo, la alegoría del Auriga, que creo que así la han titulado ahí también. Hay que recordar que se encuentra en esta obra de Platón de Fedro, ¿no? Que fue escrita más o menos el 370 a.C. Y se trata de un diálogo más de nuestro querido Platón, que de fechas posteriores a la República, y contiene unas cuestiones complementarias a lo tratado en el diálogo llamado El Banquete, ¿no? Y yo creo que todos lo conocemos. Yo creo que Platón representa en esta el alma humana por un lado, como él mismo dice, ¿no? Cierta fuerza natural que mantiene unidos un cabo y su auriga sostenido por alas. El auriga conduce un cabo tirado por esta pareja de caballos. Uno de ellos, no es que sea negro, uno de ellos creo que es el bueno, y el otro, que es el bueno y hermoso, y el otro que es todo lo contrario, ¿no? El malo en buena cuenta, ¿no? El caballo bueno va a representar las tendencias positivas del ser humano y todas sus virtudes, mientras que el otro caballo va a representar nuestras tendencias negativas. Podemos decir que es nuestro deseo a lo material o a lo concupiscible, mientras que el auriga o conductor del carro representa la capacidad del ser humano.
el alma se realiza y se moviliza en el mundo de las ideas gracias a la buena conducción del áuriga, ¿no? Que es un poco la idea de lo que se quiere decir. Pero si los caballos lógicamente se rebelan y el áuriga no los domina, se va a perder el equilibrio y se caerá al mundo material, que es un poco lo que Manuel yo creo que ha tratado de explicarnos. Es todo muy excelente, compañero. Muchas gracias. Nuestro compañero Luis Tejada. Muy interesante y agradezco la exposición. Realmente el tema, hoy, como todas las alegorías de Platón, son vigentes en todos los tiempos. Y esto prepara para el tema que obviamente Platón toca en lo que es la República. Pero cuando hablamos del áuriga, obviamente hablamos de el intelecto, la razón, el pertenecer a logos. En la parte del diálogo habla de esta caída y un poco que en el mismo análisis uno puede decir, si esto es inmortal y dirige el carro al lado, ¿qué representa? Normalmente estamos hablando del Diemurgo, como diríamos, un semidios o una potestad que está, habiendo caído del cielo, trata de volver a él, y por eso que teniendo una idea guía al resto del carro, o sea, a los dos potros, y lógicamente también hay un elemento más que son las alas del carro, ¿no? Que es la fuerza que asciende al nuevo mundo de las ideas. Y cuando hablamos de los dos caballos, y lo llevamos un poco al esoterismo, porque obviamente los griegos fueron influenciados por los egipcios, por los sumerios, y en definitiva ellos entienden, porque antes de eso no fue así, ellos entienden de que el alma tiene un componente inmortal. Antes de eso solamente era algo así como un ánima o la sombra que seguía viviendo, pero no se tiene idea de que esto sea inmortal hasta cuando realmente se pague a Careonte para que llegue el cuerpo al mundo de los muertos. Pero cuando hablamos de un... Disculpe. Sí, cuando hablamos del caballo negro, hablamos de algunos, ¿cómo diríamos? Chakras inferiores del bajo vientre. Vale decir, habla de lo instintivo, habla de lo apegado a la naturaleza, y lógicamente esos chakras son los que nos desarrollan y nos forman la personalidad. Cuando habla del caballo blanco y del el obediente, el bien intencionado, aun cuando obviamente también tiene furias de indignación para exigir justicia, habla de los chakras que corresponden ya al pecho, vale decir, al plexo solar y al corazón, inclusive a la garganta. Y cuando habla del auriga, pues habla de los chakras que corresponden a la cabeza, el sexto y séptimo chakra, que es el que busca la conexión con el infinito, con el uno. Tenemos que tener claro de que cuando se eleva digamos, el ser humano o el alma se eleva como porque lo describe así, como si fuera un remolino, como una espiral, que obviamente en logia nosotros podemos entender por qué, llega buscando siempre, a través de la reencarnación, busca la perfección, vale decir, llega a purificar el alma, busca que purificar el alma. Y en todo esto siempre está implícito los mensajes de conócete a ti mismo y la responsabilidad de lo que haces, porque hay momentos en que uno dice, yo soy así y no puedo cambiar. Y con estos tres componentes podemos entender que sí puedes cambiar, que hay un componente que, conociendo el mundo de las ideas, busca que volver a él. Uno se puede preguntar, porque también en algún momento lo toca,
¿cuáles son los motivos o qué caballo es el que imperó cuando a Sócrates se les obliga a tomar la cicuta por el cumplimiento de la ley? Bueno, realmente todo esto hace que también Platón, aun cuando obviamente solamente Manuelito ha hablado acerca del negro y el blanco, pues cuando habla del gobernante, cuando habla de las clases sociales, cuando habla de esa función que debe cumplir el auriga como el gobernante, porque es el que conoce, porque es el sabio, porque impone la seguridad, cuando el caballo blanco resulta ser los guardianes de la ciudad, el que establece la fortaleza y mantiene el sistema, y cuando el caballo negro son los productores, los que en alguna forma tienen fuerza, vehemencia, pero realmente están más apegados digamos, a los placeres terrenales. Claro que él conocía, o cuando menos él hablaba de la aristocracia, no como alguien que tenía que tener poder económico, sino alguien que en alguna forma dominaba la sabiduría. Y eso no era hereditario, vale decir, allí no había castas sociales. Todo eso queda implícito no solamente por esta alegoría del carro alado, queda también, digamos, por lo que hablamos ya en la cueva de Platón y por lo que después constituirá la República. Es todo, queridos hermanos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún compañero más? Alexi. Excelente, compañero. Alexi. García. Ya, primero, ¿quién está hablando? Fernando García. Fernando. Primero Fernando entonces y luego Alexi. Para agregar un poco de lo expuesto por nuestro compañero Manuel Ibáñez, hay una expresión, dice que el alma es principio de movimiento y por lo tanto la vida, que para la mentalidad griega, todo que se mueve tiene vida. Recordemos la frase de Mileto: todo está lleno de Dios, lo divino controla todo lo que es natural y el alma humana participa de una manera de la divinidad, ya que antes de caer habitó los cielos donde se alimentaba, pero una vez que pierde sus alas y cae a la tierra, quedando presa al cuerpo humano, ha de enfrentarse a la muerte, a la finitud, tras que volverá al regreso a las alturas. Platón, para ese caso, propone una teoría de dos mundos, una duplicidad de realidad, y se define la existencia de un mundo sensible, de los objetos físicos, sujeto de la degeneración y corrupción, y del mundo intangible, es de las ideas y esencias, en la que solo se puede acceder a través de la razón. El alma pertenece a este último, a su vez divide el alma humana en tres partes, una de las cuales es la racional, la parte más sensata del ser humano. Participa la mente divina, igualmente alimenta por la sabiduría. Cuando se encuentra por la sabiduría, este mito nos conlleva a tres cosas. Lo dio a explicar Platón, que por medio de la sabiduría, él alimenta por medio de la justicia para gobernar la fortaleza y a la templanza. Y a la templanza, a lo vez, hace obedecer a la fortaleza y a la sabiduría. Eso es todo, excelente, compañero. Muy bien. Alexi. Gracias, muy excelente, compañero. Han habido muchas opiniones de los compañeros muy, muy interesantes al respecto de este hermoso mito del carro alado, donde pienso que Platón compara el alma con un carro alado y el auriga que conduce el carro alado tirado por dos caballos, obviamente uno de los cuales es blanco y bueno y el otro negro y malo, ¿no? Según lo que acaban de mencionar, pero el tema de la bondad y de la maldad en su esencia más pura tiene muchas connotaciones, ¿no?
El caballo blanco simboliza la expresión de las emociones positivas del ser humano y el negro, pues, las emociones negativas del hombre. El auriga o cochero simboliza nada más que la capacidad intelectual, o sea, nuestra parte racional, nuestra parte pensante. Si el auriga, que es la parte racional, consigue controlar la pareja de caballos, le será posible elevarse más allá. El viaje y emprender ese viaje necesario para concretar nuestros sueños más elevados. Por el contrario, si nosotros no aprendemos a dominar esa pareja de caballos, nos hará perder el equilibrio en nuestras situaciones cotidianas y caer. Este equilibrio justamente es aprender a conducir nuestras acciones, nuestros actos. En este mito aparece la visión tripartita del alma según Platón, ¿no? Donde el cochero auriga simboliza el alma racional, el caballo negro el alma concupiscible, que es la representación de la tendencia natural hacia la bondad, y el blanco el alma irascible, que podría decir yo que se podría comparar a nuestro temperamento, que es nuestro sello, es la forma como nosotros nacemos. Esto es la tendencia a quedarnos atrapados en nuestras emociones negativas. Este mito está representado en el tarot, además, por la carta del carro, la cual representa la salida de un lugar seguro, lo que hablaba nuestro compañero Manuel Ibáñez, salir de nuestra zona de confort, el dejar atrás lo conocido y atrevernos a emprender un viaje hacia la apasionante aventura de conquistar el mundo que nos rodea. Para conseguir los triunfos que anhelamos, necesitamos conocer nuestros límites, es obvio, nuestras grandezas, nuestras debilidades. Y solamente si nosotros conseguimos llegar a ese conocimiento, es la única forma en que podremos tomar las riendas de nuestra vida y poder conseguir ese equilibrio que nos lleva a conducir bien el carro. Eso es lo que debemos proponernos en todo momento. Para ello requerimos que ambos caballos cabalguen al unísono, dirigidos por nuestra voluntad, dirigidos por nuestro carácter, dirigidos por haber llegado con nuestro carácter a haber dominado nuestro temperamento y haber logrado una personalidad, ¿no? Todo ello en pos de nuestros objetivos. Por eso, conquistarse a uno mismo es conquistar el mundo. Y creo yo que ese tema es lo que ha querido enseñarnos Platón con este mito. Gracias, muy excelente compañero. Es todo cuanto quería aportar. Muy bien. ¿Alguien más? Damos la bienvenida a nuestro compañero Fernando Jón. Adelante, Manuelito Ibáñez, prende tu micrófono para que puedas hacer el uso de la palabra. Pascual y Martín Velasco también han solicitado la palabra, Manuel. Ah, perdón. Entonces, Manuelito, tú has sido el expositor. Te guardamos para el final. Juan y luego Juan Velasco. Juan Velasco es, ¿no? Martín Velasco y Pascual. Ah, Martín Velasco y Pascual. En ese orden, por favor. Martín Velasco primero, Pascual y luego Manuel Ibáñez. Muy excelente, compañero. Muy buenas noches. Una pregunta. Los dos caballos, si bien es cierto que aparentemente son opuestos y representan cosas diferentes, pero cada uno representa una parte nuestra, ¿no? Entonces, creo que habría que entenderlo que más que opuestos son complementarios y juntos hacen la unidad. Creo que esto está mejor expresado en el yin y el yang porque también es blanco y negro, pero recordemos que siempre en lo bueno existe algo de malo y en lo malo siempre existe algo de bueno, que eso es un resumen muy sucinto, si vale el término, del símbolo del yin y el yang, ¿no? Pero mi pregunta va a, esto como comentario, pero mi pregunta va a otro, ¿no? Papus, Gerard Encausse, en su obra El ocultismo, también hace mención a un coche, un amo, el cochero, el coche y el caballo. En
¿existe similitud entre ambas simbologías, tanto del coche alado como del cochero, el coche, el caballo y el amo de Papus? Esa sería mi pregunta, muy excelente compañero. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien. Manuela contestará al final. Ahora nuestro compañero Pascual Luza. Muchas gracias, muy excelente compañero, compañeros capitulares, todos, buenas noches. Tal vez de manera muy breve, en principio agradecer el trabajo presentado por nuestro compañero Manuel Ibáñez. Él, con su estilo, ciertamente, el hombre es el estilo, pues, ¿no? Ha hecho una presentación interesante y hasta provocadora del mito o la alegoría esta del carro alado. Y incluso él se reconoce como preguntón, dicen, ¿no? Como preguntón que soy. Probablemente cada uno de nosotros tiene un rasgo singular y esos rasgos nos caracterizan, ¿no? Entonces, probablemente a partir de ello, tal vez, cumplimos determinadas funciones, determinados roles en la comunidad, etcétera, etcétera. Pero lo expuesto por nuestro hermano Manuel, ciertamente pues, es pues una manifestación de todo lo que Platón desarrolla. Ciertamente, conforme se ha dicho, el interviniente que me ha precedido dice que, claro, serían esos caballos en realidad complementarios, ¿no? Y juntos juntos harían del hombre lo que es. En el esquema platónico, sin embargo, y eso lo explica además él cuando le preguntan por qué es tan complejo el alma humana, ¿no? Y en consecuencia, por qué es tan compleja su conducta, ¿no? Decía que, sin embargo, Platón prefiere que el esfuerzo, la orientación, la dirección por donde deba encaminarse el hombre sería por más bien acercarse en todo lo que sea posible al conocimiento y alejarse de las fuerzas, de la pasión, de los deseos. Entonces, más que una armoniosa complementariedad, que tal vez desde otra perspectiva sería la deseable, en el esquema platónico se busca que el hombre se acerque más al conocimiento y acercándose al conocimiento se aleje de las fuerzas del deseo, de las fuerzas de la pasión, que se acerque más al alma y vaya dejando el cuerpo, en otras palabras. Por eso incluso se dice que finalmente vivimos todos para abandonar esta prisión que es el cuerpo, ¿no? Y que nos trae tantos problemas. Incluso estima él que en aproximadamente 10.000 años se puede alcanzar finalmente liberarse plenamente del cuerpo. Incluso cree que hasta los filósofos necesitarían 3 vidas para abandonar de manera definitiva el cuerpo y entrar en ese mundo singular en que el alma prevalece plenamente y no hay necesidad de mayores experiencias corporales, físicas. Consecuentemente, esta es una visión muy interesante que creo que vale la pena adentrarnos en ella como lo estamos haciendo. No por gusto se reconoce que es Platón el que formula este planteamiento que ya los griegos habían ido desarrollando, ¿no? Antes de Platón se sostiene que a los griegos hablaban de 3 virtudes y con Platón se incorpora una más, ¿no? Para completar lo que conocemos como las virtudes cardinales, ¿no? Que son 4, la justicia, la prudencia, la templanza
la fortaleza. Entonces, esta aproximación en la que estamos participando de manera sostenida, estimo que resulta bastante edificante en nuestro esfuerzo de construir eso que en algún momento se dijo, ese templo, que no habrá de ser un templo material, ni un templo perfecto, ni un templo que contiene riquezas materiales, sino más bien ese templo indestructible, ¿no? Indestructible, que solo puede alcanzarse en la vida espiritual. Y terminaría diciendo que probablemente la inquietud que ha manifestado nuestro hermano Manuel resulte más bien muy fructificante, porque si nosotros le podemos decir a Platón, oye, tú en realidad eres un racista, ¿no? O has estado sumamente equivocado cuando has dicho que el conocimiento nos conduce necesariamente a lo bueno. Cuando el conocimiento actual, la psicología actual, lo que nos acredita es que muchas veces individuos pueden tener un alto conocimiento, pero precisamente no estar acercados a lo bueno, sino más bien muchas veces a manifestaciones perversas, ¿no? Entonces hay gente con altísimo conocimiento que lo que hace es una secuencia de actos perversos y malos socialmente deplorables. Entonces, incluso si le dijéramos, tú decías en la República que quien debe gobernar es el filósofo, ¿no? Es el sabio. Y la ciencia política actual dice que no bastaría con eso. En fin, esta iconoclasta actitud de cuestionar y de preguntar me parece que es sumamente útil, y tal vez en el intento de ir contestando esas inquietudes, esas preguntas, nos iremos acercando a una cabal comprensión de estos temas en los cuales estamos dedicando nuestro tiempo en nuestras reuniones del Real Arco, de lo cual yo la verdad me siento sumamente complacido, y creo que la iniciativa de nuestro muy excelente compañero César Humberto ha sido sumamente acertada al abocarnos a esta temática, a estos temas, que en lo personal, digamos, de alguna forma ha sido un recordar de algunos temas que en la época universitaria probablemente los habré tocado, pero no con la profundidad que lo estamos haciendo ahora y con la utilidad que esto está representando en lo particular para mi propio mejoramiento, y estimo que a muchos de ustedes les estará también sirviendo bastante. Es todo, excelente compañero, gracias. Muy bien, compañero, gracias. ¿Alguien más? Antes que haga el uso de la palabra nuevamente, Manuelito. Muy bien, Manuel, entonces... Perdón, Pablo Díaz Lavado quiere hacer uso. Estaba escuchando, sí, casualmente. Yo quería una pregunta, ¿no? No vayan a tomar la mano, ¿no? ¿Por qué Manuel dice, por qué discriminan el negro con el blanco y el blanco con el negro? Me gustaría saber eso, ¿no? ¿Por qué enfocan de esa forma el negro negro y blanco blanco? No, esa es la pregunta. Muy bien, ahora ya puede contestar Manuelito. Compañero Manuel Ibáñez, adelante. Prende tu micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero agradecer las distintas opiniones que han tenido sobre el tema y seguir manifestando de que, bueno, sí, pues Platón nos invita a todo esto, mire, a reflexionar sobre nosotros mismos, porque entiendo de que eso se trata, de ver nuestras carencias como personas
y nuestras virtudes como tales, ¿no? Porque nosotros los que estamos participando de este foro, porque yo lo llamo así, de esta reunión, demostramos nuestras cualidades y calidades como persona. Lo expuesto, por ejemplo, por Lucho Tipacti me parece acertado, ¿no? Yo no tengo pues la última palabra sobre este tema. Había muchas cosas que aclarar. Por ejemplo, con lo que dice Pascualito, ¿no? Habría que esperar pues 10.000 años para saber en qué nos vamos a convertir, o en seres humanos o en animales. No lo sabemos, porque eso es lo que dice Platón. O esperar 3 siglos para que un filósofo vuelva a renacer. En fin, ¿no? Pero con respecto a lo que dice Pedro Pablo, no deja de ser interesante. ¿No será que en aquellos tiempos donde vivía Platón, y mucho lo hemos visto en películas o lo hemos escuchado en las narraciones que se nos han hecho, que siempre los negros han sido los esclavos, los marginados, ¿no? Yo no tengo nada contra ellos, por si acaso. No tengo nada contra ellos. Es más, soy hincha del mejor equipo del Perú, ¿no? Alianza Lima, que es lo mejor que hay acá, ¿no? Alianza Lima y su reserva. ¿Compuesto por quién? Por gente de color. Pero en fin, a cambio, yo creo de que en esas épocas, pues Platón observaba todo aquello. La esclavitud hacia los negros, porque pensaban que los negros solamente servían para ciertos trabajos y que no, para la servidumbre, y que no tenían derecho a pensar, vaya. Y que ellos reflejaban todo lo malo. Pero sin embargo, los blancos de aquellas épocas, y me quiero transportar, ¿no? No hacían las cosas buenas. No siempre eran las cosas buenas. Lo que pasa es que ellos tuvieron ciertas oportunidades que tal vez los negros no lo tuvieron. Y que sí pues nos convertimos en racistas, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo es mi opinión, que no tengo nada que ver, porque yo soy el menos racista que pueda haber en la tierra, ¿no? Y reitero, ¿no? Seguramente que si Platón estuviera viviendo en estas épocas, su manera de pensar sería distinta, se reflejaría tal vez en sobre otras culturas. Si nosotros mismos a veces soslayamos a la persona que vive en la serranía, ¿no? Entonces, y que no tienen las oportunidades que muchas veces los tienen los de la capital. Las oportunidades están ahí, pero tal vez no se les brinda como tal. No hay un colegio con un buen profesor o un buen maestro, y ese maestro tiene carencias. Entonces, lamentablemente, en las épocas, al empezar la República, o empezar, sí pues, en la época de la República, y de repente hasta el incanato, ¿sobre qué trabajar? ¿Sobre quién éramos nosotros? ¿En dónde trabajábamos? ¿Para quiénes le servíamos? Y bueno, vino la independencia, ¿no? Pero eso es otro tema, y le reitero, yo, de acuerdo a mi manera de ver las cosas, estoy convencido de que si Platón estuviera viviendo en estas épocas, su pensar sería distinto. Y no haría esa analogía en que entre el blanco es el mejor y el negro es lo peor. Nosotros trabajamos en analogía con los pares opuestos. Y siempre vemos en el negro la oscuridad, lo tenebroso, ¿no? Lo que no sabemos, lo que debemos de saber. Porque cuando ingresamos, nos vendan. Pero ¿quién nos guía? Nos guía el segundo diácono y en él confiamos. ¿Y qué queremos ver la luz? De esto lo hemos hablado, compañeros, ¿no? Entonces, y la luz, claro, nos refleja otra cosa, nos refleja muchas cosas. Y cuando hablamos pues de la auriga, y hice la analogía con nuestro muy excelente compañero, y cada uno en su hogar, y cada uno en sus templos, y cada uno en su logia. Por ejemplo, Alexis es la auriga dentro en su logia, porque él es el venerable maestro. Y él tiene las riendas de esos 2 caballos que están ahí. Estoy haciendo una analogía, ¿no? Las limitaciones. Se han hablado de limitaciones. Sí, pues, reitero, las limitaciones pueden estar dirigidas hacia aquellos que no tienen las oportunidades, pero oportunidades pueden ser distintas. Por ejemplo, si una persona no puede ser un buen abogado, pero de repente es un buen vendedor de periódicos. Si una persona no, uno no llegó a ser un buen economista, pero es el rey de la papa.
Ahí están las limitaciones, pero eso se sustrae a la calidad, de lo cual, por ejemplo, Platón sí nos invita a pensar que las limitaciones no solamente pueden ser cosas presentadas por el hombre nada más. Tú también te puedes poner limitaciones si es que lo quieres, pero tú también te puedes poner en la mente lo que tú deseas alcanzar. Créame que yo soy de esas personas, y si les estoy quitando su tiempo, me van a disculpar, porque sé que el muy excelente compañero tiene que terminar esta conferencia. Yo soy de esas personas que quiero saber qué hay detrás del río. No me quedo con un simple comentario. Tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo. Es por eso que pregunto. Tengo derecho de preguntar. Lo que me dice Martín Velasco, lamento mucho no poderte dar esa respuesta. De repente, esas son de mis limitaciones. Pero que sí, compañeros capitulares, créanme que cada uno de nosotros somos nuestra propia auriga. Cada uno somos nosotros, cabeza de familia. Y si un caballo se nos desprende, no es porque sea el caballo negro. Pues yo diría que la alegoría, como lo dijo Tipalti, deberían ser 2 caballos. Nada más. Uno el que se desbocó y el otro que siguió la rienda correcta. ¿Pero por qué se desbocó? Porque el conductor no supo contener la fuerza de aquel. ¿No? Y yo quisiera, si me lo permite, muy excelente compañero, esto ya parece una exposición política. ¿ya? Es que esto es lo que dice Platón, los que nos invita Platón, ¿no? Nuestra manera de pensar esto es nuestra propia filosofía. Y eso nos conduce a nuestra propia situación de vida. Yo no sé si seré bueno o malo, pero sí digo una cosa, trato de ser cada día mejor. Y esas enseñanzas las aprendo de ustedes. De cada uno de ustedes que esta noche me están brindando poderles hablar. Mi carácter es jovial y a cada uno de ustedes les agradezco. A cada uno de ustedes les agradezco por haberme permitido explayarme una vez más con respecto a este tema. Muchas gracias, muy excelente compañero. Muy bien. Gracias, compañero Manuel Ibáñez. Compañeros. Alexi quiere hacer el uso de la palabra. Adelante, Alexi. Muchas gracias, muy excelente compañero. Lo mío es cortito, solo quisiera agregar, he escuchado muchas apreciaciones sobre el tema de los colores blanco y negro, ¿no? Yo creo que aquí más de racismo o de desbalanceo entre una opinión u otra, yo creo que solamente Platón trata de manifestar los opuestos, eso es todo, ¿no? Porque el blanco y negro son los opuestos por antonomasia. Y por ello el tablero y las piezas de ajedrez son de esos colores. Pero cuando el juego se originó entre el norte de la India en el siglo, por ejemplo, VI, los colores del tablero eran rojo contra negro. Y al apropiárselo los musulmanes en el siglo VIII, conservaron esta oposición. Al llegar a Europa poco antes del milenio se occidentaliza, cambian algunos movimientos y las fichas pasan a ser rojas y blancas. Porque a ojos occidentales rojo y negro no son opuestos. Sin embargo, para ellos sí lo son, rojo y blanco. Porque a ojos occidentales el rojo y el negro no son opuestos. En cambio, del rojo al negro se produce cuando este segundo color adquiere connotaciones positivas de templanza y humildad, ¿no? Y blanco y negro representan el noble combate entre opuestos. Es algo tradicional, es algo que lleva cientos de años. Lo mismo, ¿no? Y el estudio del color es eso, nada más. O sea, yo no veo en realidad por parte de Platón un racismo expreso, ¿no? Es profeso. Gracias, mi excelente compañero. Bien. Compañeros, este mito se conoce como el mito del carro alado, pero también se conoce con el nombre del mito del auriga, para referirse a aquel que es el cochero que va dirigiendo el carro. Y hay un primer tema que tiene mucho que ver con nosotros y nos interesa permanentemente. Él habla, dice, señala, en este como en otros mitos, que el ser humano tiene una parte mortal,
que es el cuerpo, pero que tiene una parte que es imperecedera, que es inmortal. Y esa parte inmortal es el alma. Esa alma que después va a rendir cuentas de los actos que ha realizado. Este es un tema fundamental respecto de lo que nosotros en el Arco Real y como masones aceptamos como verdadero. Controvertido después, porque esto lo plantea Platón desde el mundo de las ideas como el ente absoluto al cual los demás tenemos que acercarnos, pero nunca llegaremos por nuestras limitaciones materiales y físicas. Primer tema. El segundo tema, también muy importante para nosotros, es el tema de la dualidad. Es decir, lo bueno y lo malo. El día y la noche. Lo caliente y lo frío. Representado en su mito por dos caballos, al cual a uno le asigna un color y al otro le asigna otro color. El hecho que a un caballo le asigne el color blanco y al otro el color negro son para resaltar esa dualidad, esa oposición. Y no es que en el caballo negro se refiera ni a la esclavitud ni a los negros, porque tenemos que ubicarnos en el tiempo. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, en el mundo occidental que solamente tenía relaciones entre ellos, es decir, estamos hablando de Europa y ni siquiera de toda Europa, sino la parte de Grecia y del otro lado, la parte de Asia antigua hasta Egipto. La parte del otro lado que da hacia el Atlántico, esa parte no es descubierta hasta después, con Magallanes, cuando da la vuelta por el estrecho y se encuentra que habían tribus que podían someter fácilmente por su escaso desarrollo como sociedades o culturas, que podían defenderse del armamento y la forma de navegación de los europeos, y que ellos conquistaron y esclavizaron. Estamos hablando de la Edad Moderna, muchísimos siglos después. Entonces, Platón no se estaba refiriendo ni a los esclavos, ni nos estaba menospreciando, ni estaba haciendo ninguna alegoría sobre eso. Estaba haciendo la alegoría sobre el miedo. ¿Qué le daba miedo a la gente en el siglo IV antes de Cristo? La oscuridad. La oscuridad, la desaparición del sol, lo que en Egipto se llamaba el triunfo de lo malo sobre lo bueno, que finalmente después Osiris volvía a pelear y se recuperaba y volvía a salir. Ese también era un temor entre los griegos y en todas las civilizaciones antiguas. Entonces, eso es lo que reflejaba lo negro. Lo malo, el temor, el miedo de qué cosas podría pasar. Y el caballo blanco representaba al sol, al Dios, al que iluminaba, al que fructificaba, al que daba la luz. Recién el concepto de blanco y negro referido a las razas lo vamos a encontrar después de la Edad Media, en la Edad Moderna. Tema muy importante para nosotros. Y finalmente, el tercer tema, hay muchos más por supuesto, pero para nosotros importante, el del auriga, que representa la razón, el racionalismo, la forma en que el hombre debe pensar para decidir bien, para actuar bien, para dominar sus pasiones. El racionalismo, que es la base de aquello que es nuestro pensamiento, nuestra libertad de pensamiento, que nos da a nosotros la razón de ser en el Arco Real y en la masonería en forma general.
3 temas que los vamos a ver también en diversos mitos más. En el mito de Ur. En los otros mitos no me voy a adelantar. No sé quiénes han tomado otros mitos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a encontrar. Miren, estamos hablando de 24 siglos atrás, 2500 años atrás, planteando los esquemas de debate filosófico que nosotros aún el día de hoy seguimos discutiendo. Entenderlo significa entender la razón del ser humano y de repente para cada uno de nosotros la razón de nuestra vida, la razón de por qué actuamos como actuamos, la razón por qué tomaremos otras decisiones de aquí en el futuro. Para eso nos sirve estar en el arco real. Para eso nos sirve a nosotros encontrar en la historia y en los pensamientos filosóficos de los filósofos de la verdad revelada a través del libro divino, todos estos conocimientos, poderlos aprender, poderlos procesar y que sirvan como base de nuestra vida y de nuestras sociedades. El mensaje está puesto, el debate está abierto y continuaremos muchas veces más, cuantas veces más sean necesarias para demostrar que en el debate que nosotros proponemos, me refiero en el arco real, se hallará la luz que en la libre elección de cada uno de nosotros ilumine nuestra vida. Muchas gracias a todos por su participación en esta noche. Entonces, muchas gracias a todos y buenas noches, compañeros. Buenas noches, buenas noches, saludos por casa, bienestar para todos, a la familia. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, César. Gracias. Saludos a todos, saludos a todos, un abrazo. Está Fernando, buenas noches, buenas noches. Muy bien. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, váyanse a descansar. Me voy